Zacarías capítulo 4 versículo 6. Dios bendiga al ministerio de alabanza. Dios les pague, hermanos. Zacarías capítulo 4 verso 6. Encienda su celular o su dispositivo y leamos juntos la palabra del Señor. Si alguien no trae Biblia, pues acérquese con un cristiano. Aleluya. Con una cristiana. Aleluya. Zacarías capítulo 4 verso 6. Damos una cordial bienvenida una vez más a todos los hermanos que hoy nos visitan. Algunos han viajado desde lejos. Y bueno, creo que lo que hacemos en pro de la obra del Señor nunca es en vano. Aleluya. Es el Señor el que nos da la fuerza. Es el Señor el que nos da la vida. Y por su misericordia estamos de pie. Gracias al Señor. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice así, lo leemos en el nombre poderoso de Jesús. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una vez más, entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Puede sentarse. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Hoy quiero decirles, hermanos, que por el poder del Espíritu Santo, escúchame bien, por el poder del Espíritu Santo podemos vencer las dificultades que en ocasiones nos parecen tan grandes como una montaña. Yo no sé si tú le puedas decir a ese monte: monte, hoy te vas a mover en el nombre de Jesucristo. Problema, hoy te vas a resolver en el nombre de Jesucristo. Enfermedad, hoy te sanas en el nombre de Jesucristo, porque nuestra confianza y nuestra esperanza está en el Dios de Israel. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Aunque se le dio este mensaje a Zorobabel, quiero decirles, hermanos, que se aplica también a todos los creyentes, a todos nosotros. Dice, hermanos, Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16, un texto muy conocido por todos nosotros. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Dice la escritura, hermanos, que habían comenzado con la reedificación del templo, pero esta tarea no podía realizarse por la fuerza, ni tampoco por los recursos humanos, sino por el poder del Espíritu Santo. Se presentarían muchos obstáculos. Es por eso, hermanos, que se requería de la intervención directa de nuestro Dios. Nosotros no podemos dar un paso, hermanos, si Dios no está con nosotros. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. No podemos ejercer ningún ministerio si Dios no está con nosotros, si no está la firma del Todopoderoso, si no está el respaldo, si no está la unción de nuestro Señor Jesucristo. Alguien alabe el nombre del Señor. Ni la fuerza militar, ni el poder político, ni la fortaleza,
ni la sabiduría humana pueden realizar la obra de Dios. Nosotros como iglesia podemos hacer su obra solo, hermanos, escúchame bien, si somos capacitados con el poder del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo lo expresó, hermanos, cuando fue a Corinto. Él dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui, dice Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana. En otras palabras está diciendo: no fui con palabras elocuentes o complicadas, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Todo lo que aprendí, aleluya, toda sabiduría humana la hice a un lado, y estuve, dice Pablo, entre vosotros con debilidad, estuve con mucho temor y estuve con mucho temblor, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso la parte que leímos dice: es que no es con espada, no es con ejército, dice el Señor, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Alguien alabe el nombre del Señor. Aleluya, pero alábelo, glorifique el nombre de Jesús en esta tarde. Mire, Zorobabel sería el instrumento, el vaso que Dios usaría para llevar a cabo sus propósitos. Pero él tenía, hermanos, Zorobabel tenía que estar muy consciente de que no sería por sus propias fuerzas, que no sería por sus propias habilidades como él iba a obtener la victoria, sino que sería con el poder del Espíritu del Dios viviente. Amén, mis hermanos, ¿estamos de acuerdo? Y les comentaba, hermanos, que esto es aplicable también a nosotros. Dice el salmista: ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, aquellos confían en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, dice el salmista, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Aleluya. ¿Alguien se goza con estas palabras, mi hermano? De veras, usted se goza con estas palabras. Esto me dice, hermanos, que el Señor pelea por nosotros. El enemigo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Quiere destruirnos de una y mil formas. Quiere destruir la familia. Pero mire, mi hermano, el Señor pelea por nosotros. Aleluya. El Señor nos cubre, el Señor nos proteja, y por eso hoy estamos aquí en esta tarde. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, mi deseo es motivarlos con este mensaje a confiar más en nuestro Dios. ¿Alguien puede confiar más en nuestro Dios? Él pelea por nosotros. Él te va a dar la victoria en ese problema. Él te va a dar la victoria en esa situación difícil. A veces, hermanos, no se dan las cosas como nosotros lo deseamos o queremos, pero es a la manera de Dios, es a su buena y perfecta voluntad. Yo te digo en esta tarde, solamente confía en Dios, confía más en el Señor. Aleluya, aleluya. Dios pelea por nosotros. Recordemos, hermanos, que Dios le dio la victoria a su pueblo al sacarlos de la esclavitud. Dice la palabra que el faraón y su ejército egipcio perseguían al pueblo hebreo con caballos, con carros, con lanzas, etcétera. Y el pueblo hebreo, hermanos, no tenía escapatoria. Frente a ellos estaba el mar Rojo. Solo Dios, hermanos,
podía ayudarlos. Dice, hermanos, en Éxodo capítulo 14 verso 9: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar. La Biblia nos da razón que los hebreos estaban atemorizados. Los hebreos estaban asustados. Sin embargo, Moisés le dijo al pueblo: no temáis, pueblo, no tengan miedo. Es feo cuando el miedo se apodera de nosotros. Lo hemos dicho en otras ocasiones, que el miedo nos paraliza, no nos deja caminar, no nos deja avanzar. Entonces, hermanos, el pueblo hebreo estaba atemorizado, estaba asustado, tal vez pensando: nos hubiésemos quedado mejor en Egipto, allá hay muchos sepulcros, ¿por qué venimos a morir aquí? Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Pero Moisés le dice al pueblo: no teman, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Qué fe, mi hermano. Ve la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Y sigue diciendo Moisés: porque los egipcios que hoy habéis visto, esos que vienen tras nosotros, nunca más los volverán a ver. Wow, dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Quién pelea por ti? En esa guerra, en esa batalla, mi hermano, tú no estás solo. Aleluya. Pero tenemos que aprender a confiar más en aquel que nos llamó. Tenemos que aprender a confiar más en nuestro Dios. Miren, me llama la atención, hermanos, este versículo y me encanta. Éxodo capítulo 14 verso 14. Éxodo 14, 14. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. ¿Se lo podrá aprender? Éxodo 14, 14. Quédense tranquilos. Dígalo: quédense tranquilos. Hey, tranquilo, hermano, hermanita, tranquila, quédate tranquila. El Señor peleará por ustedes. Aleluya, dale fuerte el aplauso al Señor. Y Dios, hermanos, le dice a Moisés: Moisés, usa lo que tienes en tus manos. Y Moisés, hermanos, tomó esa vara, golpea las aguas del mar, y en ese momento el mar se abre, formando dos paredes. El pueblo hebreo cruzó, dice la escritura, que cruzó en seco. Aleluya. Yo creo que iban cantando, iban alabando a Dios. Yo creo que el miedo, el temor se disipó, hermanos. Cobraron fuerza, cobraron ánimo. Porque ese que sopló, hermanos, en el mar, ese que formó esas dos paredes, es el Dios que está en esta tarde aquí. Es el Dios al que nosotros estamos adorando. ¿Alguien lo puede creer? Y enseguida, hermanos, los egipcios ciegos, queriendo acabar al pueblo de Dios, queriendo destruir al pueblo de Dios. Así hay gente que nos persigue, así hay gente que nos quiere destruir. Paz de Cristo. Dice Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, espíritus inmundos, demonios que nos quieren destruir. Y cuando el pueblo, hermanos, hebreo cruzó, entró, hermanos, enseguida los egipcios. Y ya una vez que todos los egipcios, hermanos, estaban tratando de cruzar, se cerró y murieron ahogados. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Dios pelea por nosotros, pero tenemos que creerle a Dios. Tenemos que confiar, no a medias, tenemos que confiar plenamente en Él, pero tenemos que obedecerle. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Por eso el profeta Isaías dice en el capítulo 31 verso 1: ay de los que descienden a Egipto por ayuda, ay de aquellos que confían en caballos, en sus habilidades, en sus talentos.
en sus destrezas. Paz de Cristo. Y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel. Es tiempo de que busquen, dice Isaías, es tiempo de que busquen a Jehová. Aleluya. Me pregunto en esta tarde, ¿te está motivando este mensaje? Porque viera que a mí me motiva a confiar más en el Señor. Aleluya. Toma una pausa, hermanos. Voltea con tu compañero y dile: gózate, hermano, gózate, alégrate. Es más, dile: cambia esa cara, por favor. No voy a ocasionar aquí un conflicto, ¿verdad? Qué hermoso es confiar en el Señor. Qué hermoso es, hermanos, que cuando nosotros estamos tristes, descansamos en el Señor. Cuando estamos enfermos, antes, hermanos, de acudir a la pastilla o de acudir a cierto remedio, lo primero que decimos: Señor, ayúdame, tú eres mi sanador. Aleluya. Tú has llevado todas nuestras enfermedades y dolencias, y por tu llaga somos sanos, somos curados. Dios, hermanos, es rico en misericordia. Santo eres, Jesús. Nosotros no confiamos, hermanos, tanto en las habilidades, en esto, en aquello, en los jinetes, en los caballos. No. Nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso. Aleluya. Hermanos, no importa por lo que estés pasando, escúchame bien, no importa por lo que estés pasando en estos momentos, no importa qué tan grande sea el gigante que tengas que enfrentar. Recuerda, hermanos, que no son por nuestras propias fuerzas, no es con el ejército, no es, hermanos, con espada, no es con el dinero, es con el poder del Señor Jesucristo, es por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la Escritura, hermanos, que en cierta ocasión los filisteos, usted conoce muy bien este pasaje de la Biblia, los filisteos tenían atemorizado al pueblo de Dios. Pero un jovencito llamado, ¿cómo se llamaba ese jovencito? Rubio, David. Dice que no soportó que ese gigante, que ese grandulón estuviese amedrentando, que estuviese insultando a los escuadrones del Dios viviente. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Él dijo: ¿quién es ese incircunciso que viene a insultar a los escuadrones de Dios? Yo me le voy a enfrentar. Aleluya. Oiga, y dice la Escritura que a David le pusieron la armadura. ¿Te quieres enfrentar? Después de que hermanos le dijeron: no lo hagas, mira, no, te van a matar, no lo hagas. Sus hermanos estuvieron por ahí desanimándolo. Dijo: no, es que ese grandulón, ese gigante no tiene por qué estar desafiando, no tiene por qué estar insultando al pueblo de Dios. Le pusieron la armadura. Hermano, no podía caminar. Yo creo que estaba muy pesada. Y luego con el escudo, no podía caminar. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Oiga, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son materiales, sino son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces a David le ponen la armadura, hermanos, no puede caminar, la siente muy pesada. Y él dice: esto no es para mí. ¿Y cómo lo vas a enfrentar a Goliat? Ay, Padre Santo. Agarró su morralito, mi hermano, agarró 5 piedras, agarró la onda. Por eso es importante que agarremos la onda. Aleluya. Hay algunos que no agarramos la onda. Y David, hermanos, agarró la onda y se le puso así, hermanos. Yo voy a voltear allá como con Goliat, pero no voy a voltear para acá.
y agarró, hermanos, una piedra, la puso en la onda y empezó. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Ese grandulón, ese gigante, minimizó, hermanos, a David, lo menospreció. Este jovencito. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, dijo David, pero yo voy contra ti. Voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tomó la piedra, hermano. Tomó la piedra y no, hombre, si esto no lo emociona, hermanos, es que algo está pasando ahí. Si esto no le saca un gloria a Dios, hermano. Es el mismo Dios que nosotros servimos. Es el mismo Dios que nosotros adoramos. Aleluya. Pero hay que creerle, hay que confiar más en nuestro Dios. Y ese grandulón, hermanos, cayó de frente. Yo creo que tembló allí, hermano. Paz de Cristo. Le incrustó la piedra en la pura frente. Cayó el gigante. Pero todavía no moría. Yo creo que estaba ahí. Llegó David, hermanos, y con la misma espada, de aquel gigante de Goliat, le cortó la cabeza. Aleluya, aleluya. Amado hermano, hermana, escúchame bien, ese problema se derrumba en el nombre de Jesús. Abre tu boca, abre tus labios y problema, te derrumbas en el nombre de Jesucristo. Enfermedad, te derrumbas en el nombre de Jesucristo. Los enemigos que se levanten en tu contra serán vencidos. No te defiendas, hermano, no te defiendas, déjaselo al Señor. Se van a levantar críticas, se van a levantar chismes, se van a levantar murmuraciones, va a haber detractores. No te pongas así al tú por tú, ponlo en las manos del Señor. El Señor se encarga, aleluya. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Solo, hermanos, confiemos más en nuestro Dios. No es con espada, dilo conmigo, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora que si quiere que lo digamos cantando, no es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, mas con su Santo Espíritu. Una vez más. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá. Se mueve ya. Y esta iglesia se mueve ya. Y esta iglesia se mueve ya, mas con su Santo Espíritu. Amén. Mire que el enemigo, hermanos, el diablo se pone a temblar cuando nosotros nos unimos y nos ponemos a orar. Aleluya. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, haciendo esa guerra espiritual. Yo siempre he dicho, hermanos, que el enemigo no se va a asustar con los gritos. Aleluya. Al enemigo no le asustan los gritos. Es más, al enemigo no le asustan los brincos. Aleluya. A él, hermanos, le asusta y se pone a temblar cuando la iglesia se pone de rodillas, busca la presencia de Dios y se llena de su Espíritu Santo. A eso sí le tiene miedo. Aleluya. Retomo una vez más, hermanos, Éxodo 14:14. Ese texto que usted ya se aprendió en esta versión. Quédense tranquilos,
quédense tranquilos. El Señor peleará por nosotros. Pero hermano, esto no significa que tenemos que estar de ociosos. El que hace tranquilos. No significa que tenemos que estar de ociosos. Al contrario, tenemos que permanecer en oración. No fue el ejército, no es la fuerza. Es más, miren, me recuerdo, no fue, hermanos, un buen abogado el que sacó a Pedro de la cárcel. No fue la violencia, no fue un ejército. ¿Sabe usted qué lo sacó de la cárcel? ¿Quién peleó por ese problema? El poder de Dios. Porque la iglesia hacía sin cesar oración por él. Aleluya. Amén. Pedro dormido, hermanos, en la cárcel, porque él aprendió. Pedro fue el que dijo: están ansiosos, están preocupados, confíen en él, porque él tiene cuidado de vosotros. Ese Pedro estaba dormido en la cárcel. Usted conoce perfectamente la historia. 16 soldados lo estaban cuidando como si fuera el reo, el criminal, hermanos, más peligroso. 16 soldados, 4 grupos de 4. Cuando llega un ángel y le dice: Pedrito, levántate. Pedro, hey, levántate, sal. Y Pedro, hermano, se puso de pie. Atravesó la primera puerta, la segunda puerta, salió, hermanos, atravesó la calle, llegó a la casa donde estaba la iglesia, toca la puerta y llega una jovencita y se asoma. Los demás estaban bien metidos en la oración. Los jóvenes también se meten a la oración, pero a esta joven es la que estaba ahí cuidando la puerta, ¿no? Dijo: yo voy. Aleluya, alguien alaba el nombre de Jesucristo. Y cuando se asoma, dice: ay, es el espíritu de Pedro. No pensó que fuera Pedro, me estaba orando para que saliera, pero cuando salió no lo creyó. Alguien alaba el nombre de Jesucristo. Y va y le dice a la iglesia: ahí está el espíritu de Pedro. No, que el espíritu era Pedro, hermanos. El Señor lo sacó de la cárcel. No fue la fuerza, no fue el ejército, no fue un buen abogado. Aleluya, es el poder de Dios. Amén. Y lo mismo, hermano, sucedió con Pablo y Silas. Alguien alaba el nombre de Jesucristo. Después, hermanos, de que ellos fueron cruelmente azotados con sus manos y sus pies en el cepo, fueron confinados a un calabozo frío y oscuro. Pero dice, hermanos, la escritura que ellos cantaban y oraban a medianoche. Dígalo conmigo: ellos cantaban y oraban a medianoche. Y esto produjo, hermanos, un terremoto. Las cadenas de todos se soltaron. El carcelero, dice la escritura, que estaba asustado, sacó la espada para quitarse la vida, porque él pensó que los presos habían huido. De pronto, hermanos, se escucha la voz de Pablo que le dice: no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Y el carcelero le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Sencillo. ¿Quieres ser salvo? Muy sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tú y tu casa. Más adelante vemos, hermanos, que fueron bautizados el carcelero y toda su familia en el nombre de Jesucristo. Amado hermano, yo te invito para que confiemos más en el Señor. Dejemos ese problema en las manos del Señor. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es necesario, hermanos, como dijo Eliseo, que se abran nuestros ojos espirituales y que veamos que son muchos más los que están con nosotros que los que están con ellos. Recordemos lo que la palabra de Dios dice: que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Dijo una bruja en cierta ocasión: he tratado de hacerle mucho daño a las iglesias. Por cierto, me tocó ministrar a esa bruja. Incluso me enseñó un libro, hermanos, donde había fotografías de iglesias. Y dije: no va a estar aquí la mía y no va a estar yo ahí.
Estaba el púlpito, había una guitarra así. Yo le hago brujería. Pero hay iglesias, me dijo, hay iglesias donde no puedo llegar. Alguien alaba el nombre del Señor. Si se recuerdan cuando estuvimos ministrándola. Hay iglesias donde no puedo llegar porque hay una presencia fuerte, hay una cobertura, hay oración. Y mire, pastor, yo vine aquí con usted porque ya fui a todas partes. Fui con el pastor de la iglesia fulana de tal, fui a esta otra parte, fui con todos los pastores de la ciudad y con el sacerdote, y ninguno quiso. Y cuando llega conmigo dije, ay Señor, ¿qué culpa tengo? La pasé, hermanos, a la oficina y le estuve hablando de la palabra de Dios. Y en ese momento se le manifestaron y empezamos a hacer oración. Empezamos a hacer oración. Alguien alaba el nombre de Jesucristo. Pero ¿sabe quién pelea por nosotros? Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos esa autoridad, tenemos ese poder y tenemos el nombre de Jesucristo. No es el nombre de Pablo, no es el nombre de Ventura, no es el nombre, no, es el nombre de Jesucristo. Todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo en el nombre de Jesucristo. Yo no entiendo, hermano, no entiendo por qué muchos comprenden. Oran por los enfermos en el nombre de Jesucristo. Oran por liberación en el nombre de Jesucristo. Hacen todo en el nombre de Jesucristo. No más, hermanos, el bautismo lo hacen en otro. Paz de Cristo. Alguien alaba el nombre del Señor. Todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Porque se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Paz de Cristo, hermanos. No estoy hablando ocurrencia, estoy hablando palabra de Dios. Amén, mis hermanitos. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Pero tenemos que buscar, tenemos que obedecer, tenemos que llenarnos del poder del Espíritu Santo. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo para que Dios pueda pelear por nosotros. Amén. Para que Dios pueda pelear por nosotros, busquemos la presencia de Dios. Llenémonos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que dentro de nosotros, escúchame bien, ya voy a terminar. Dice que dentro de nosotros, es decir, en estas vasijas de barro, reside, hermanos, la poderosa palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y dice así, le voy a dar lectura. Dice en 2 Corintios capítulo 4 del verso 7 en adelante: a donde quiera que vamos, dice Pablo, escúchame bien, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo, y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así que cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Alguien diga amén. Aunque tenemos muchas preocupaciones, pero no perdemos la calma, la paz. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Dígalo conmigo: Dios no me abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. ¿Y sabe por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Cuando llegue el problema, cuando llegue la enfermedad, mi hermano, no te desesperes, no te pongas a llorar desconsoladamente. Ten esperanza, ten confianza, ten fe. Cuando llegue el problema, si hemos de llorar, hermanos, ha de ser en la presencia de Dios y ha de ser de rodillas. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Se lo digo por experiencia, hermanos. Cuando me han llegado
problemas, me truenan las rodillas, hermano. Caigo así fuerte y empiezo a clamar y empiezo a llorar. Aleluya. Y mi papá, hermanos, mi papá celestial llega, toca, me abraza, gloria a Dios, y siento su presencia. Pero mi padre, hermanos, es su padre. Mi padre es Jesucristo. Ahora sí, diga amén. Y como tenemos, hermanos, a nuestro Padre celestial, por eso somos hermanos. Por eso somos hermanos. Amén. Unos más animosos, otros menos, pero ahí estamos. Aleluya. Alguien alabe el nombre de Jesucristo. Les voy a invitar, mis hermanos, para que se pongan de pie. Había un hermano, no les voy a decir dónde, que en todo el culto, mi hermano, no se gozó. Ni un gloria a Dios, ni un aleluya. Pero cuando dije, hermanos, ya voy a terminar, gloria a Dios. Y los hermanos que recuerdan eso, como dice el hermano fulano de tal, gloria a Dios. Porque en todo el culto, hermanos, ni un gloria a Dios le saqué. Pero ya cuando dije, ya voy a terminar, ya voy a acabar, pónganse de pie, y gritó gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¿Quién pelea por nosotros? El Señor. Esa necesidad, no te canses, sigue clamando. Ese problema, ponlo en las manos del Señor. Aleluya. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Levante por favor sus manos. Levante sus manos y cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tú nos dices, Señor, que estemos tranquilos.